Alberto Castañero es docente de informática en un colegio de la ciudad de Paysandú desde hace unos 20 años, es decir, la mitad de su vida. Pese a vivir en el interior, nunca estuvo demasiado ligado al campo, hasta que en 2007 decidió montar una pequeña huerta en su casa. Comenzó a reunir diferentes especies como zapallos, melones y sandías, pero sobre todo de tomates. Conoció a varios productores a los que obsequiaba plantines con la única condición de que cuando dieran fruto, les llevaran un tomate o un puñado de semillas para sumar más variedades. A través de las redes se contactó con coleccionistas de semillas del exterior que le regalaron más semillas, hasta que logró reunir más de 300 tipos de tomates de todo tipo. Los hay de todos los colores y tamaños, desde los pequeños cherry hasta el enorme corazón de buey, que puede llegar a pesar casi 1 kilo. Hay verdes, amarillos, rojos y hasta el llamado Sharpei azul, un híbrido con aspecto de acordeón de color azulado. La producción de tomates fue creciendo y Alberto consiguió que sus amigos Patricia Correa y Gerardo Rodríguez, propietarios de la chacra orgánica La Postergada, le cedieran un predio para cultivarlos, algo que no resulta tan fácil, porque cada variedad tiene sus peculiaridades. En febrero de este año, Alberto cumplió un sueño muy particular: realizar la primera cata de tomates del Uruguay, allí en Paysandú. Durante 2 días, los visitantes degustaron manjares preparados con variedades exóticas, asistieron a charlas de especialistas e intercambiaron experiencias de cultivo. Alberto Castañero apuesta a la diversidad de los cultivos orgánicos en nuestro país y sigue creciendo su pasión por este fruto nativo americano, porque como él mismo dice, mientras hay gente que se entretiene haciendo maratones de series, él puede pasar horas contemplando fotos de tomates. Y bueno, le estamos dando la bienvenida a Alberto. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido a La Mañana en Casa. ¿Cómo estás? Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó la presentación, el video, lo estaba mirando muy atentamente. Muchísimas gracias por todo lo que hicieron. Hace muy poquitos días atrás, en realidad unas semanas, bueno, conocimos muchos por primera vez, debo confesarlo, a través de una nota en Subrayado que después nosotros volvimos a compartir en Arriba Gente, esta cata de tomates que fue sobre fines de febrero, ¿verdad? Sí, fue el 26 y 27 de febrero. El 26 fue más protocolar, se hizo entrega de certificados a los productores agroecológicos y la cata en sí se hizo el 27. Fue una feria donde un momento fue la cata, que pudieron participar 50 personas y de ahí se recopilaron muchos datos sobre tomates para después ver si se trabaja con fines comerciales algunos de estos tomates antiguos o no tan antiguos que vimos en la cata. ¿El lugar físico fue el Teatro Florencio Sánchez, allí en Paysandú? El lugar físico del acto protocolar donde se dio la inauguración, sí. Ajá. Pero la cata en sí, la feria, fue en la exposición Feria, que es un lugar al aire libre con un aforo muy grande, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Claro, lógicamente, pero después hubo traslados a determinados lugares donde pudieron saborear platos preparados con diferentes variedades de tomates. El viernes a la noche, después del Florencio, había varios locales gastronómicos que trabajaron con tomates, de los que después se pudieron degustar en la cata, y había chefs invitados que hacían platos específicos, ¿no? Algunos hicieron gazpacho, otros hicieron algunas tapas esas españolas. Según el tomate, ellos se inspiraron y hicieron algunas recetas durante esa noche y muchísima gente, por suerte, pudo visitar y probar. Yo creo que si le preguntáramos a la gente común, inclusive a quienes somos aficionados a la cocina, que nombráramos variedades de tomates, no saldríamos del americano, el perita, el cherry. Yo creo que por ahí se termina nuestro conocimiento. ¿Cómo se llega a más de 300 variedades de tomates? Bueno, es un proceso muy largo, ¿no? A partir del 2007 yo empecé con la primera huerta. Después en el 2010 nació mi primera nena y bueno, ahí dijimos, bueno, vamos a plantar un poco más sano y empecé a buscar otras variedades que no se encontraban en la frutería. Y bueno, me contacté con una persona en España que me mandó semillas de algunas variedades de regalo y dentro de esas semillas venía algún tomate.
pero no era un tomate común, ¿no? Llegaron unos tomates amarillos, unos rojos, y dije, bueno, acá hay un mundo para explorar, y ahí empezó ese viaje, ese recorrido por todo ese mundo de tomates que actualmente variedades de este tipo se conocen 3.000, debe haber muchas más. Incluso conozco coleccionistas que tienen 2.000 variedades y tengo el placer de comunicarme a través de las redes sociales. Y bueno, y ahí fue un trabajo de hormiga, buscando productores, buscando gente que se dedicara a lo mismo, haciendo intercambios a través de sobre, y bueno, hasta que llegamos a ir agrandando la colección, ¿no? Alberto, pero ¿qué diferencias puede haber entre un tomate y otro a nivel de sabores? Porque uno puede llegar a imaginar que en definitiva no es demasiada, por más que haya tanta variedad. Sin embargo, tengo entendido que tienen características muy particulares algunos. Sí, el tomate que nosotros, incluso el tomate que cultiva uno ya de por sí ya tiene otro sabor diferente, pero sí, si uno hace, por ejemplo, en un plato pone 4 o 5 tomates y los prueba en el momento y va comparando, se nota una diferencia abismal. Algunos tienen más sabores a fruta, otros son más dulces, otros son más ácidos, otros no son ni dulces ni ácidos, pero tienen un sabor pronunciado. Sobre todo los tomates, esos que se les llaman tomates negros, o sea, no es que sean negros, sino que son más oscuros, según la exposición al sol, esos tienen un sabor más intenso a tomate. Después los amarillos tienen la característica, algunos que son bastante dulces. Bueno, los cherries, la mayoría son dulces. Pero sí, si nosotros ponemos en un plato varias clases, nos damos cuenta enseguida que el sabor es diferente. Incluso también en los platos que se pueden hacer. Hay un tomate español, el tomate de colgar, que tiene una piel dura, que es el que ellos usan para untar en el pan, y te quedás con la cáscara en la mano y toda la pulpa queda sobre el pan. ¿Cómo surge? Porque sé que es a raíz de una anécdota y de un encuentro con Bennett, la idea de hacer una cata de tomates. ¿Por qué él te encuentra justamente con un montón de producción sobre la mesa? ¿Estabas en un momento particular? Claro, eso es toda la magia del evento, ¿no? Porque una vez al año yo ordeno las latas de tomate, miro las que están por vencer para hacer reproducción, selecciono las que vamos a llevar a la chacra La Postergada de Patricia y Gerardo. Sí. Y bueno, y ese día justamente aparece él, que se estaba por ir a Sauce, y dice, pasé 5 minutos a conocerte porque me hablaron de los tomates, y justo pasa el día que yo tenía todo ordenando, o sea, parecía como que yo se lo hubiese puesto a propósito para que él lo vea, ¿no? Pero yo no sabía ni que iba a ir, y justo ve las variedades y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Y le digo, no, vamos a hacer alguna degustación con los productores, alguna noche de verano, algo así. No, dice, esto tendríamos que hacer algo más grande. Bueno, dice, y bueno, les digo, estaría buenísimo que la gente conozca estos tomates, no sé, ¿qué se te ocurre? Y bueno, y Paul Bennett es un increíble organizando, tiene, no sé, la mente de él viaja a 200 kilómetros por hora, porque en cuestión de minutos él ya organiza todo en su cabeza, y después empieza con los contactos, y en un mes me llamó, me dice, mirá que está todo medio organizado, ¿no? A través, por supuesto, del Buró de Paysandú que organiza eventos acá, ¿no? Pero digo, la mente de él viaja a una velocidad de la luz, le digo yo, porque es increíble cómo resuelve, y todo, aparte está en todo, porque hasta se comunicó bueno, ya lo habrán leído, con un catador de tomates español, se conectó con un restaurante de esos con estrella Michelin. Sí, la verdad que creció muchísimo la idea y en poco tiempo. ¿Y cuánto público se acercó a esta cata de tomates? Mirá, nosotros esperábamos unas 1.000 personas que fueran y vinieran. Algunos dicen que 3.000, otros dicen 6.000, muy difícil porque llegó un momento que se saturó la entrada y la salida, y bueno, todo el tema de protocolo estaba muy complicado. Claro, lógico. Por el aforo. Había un aforo, pero de todas formas había que tener muchas precauciones, ¿no? Pero se cree que algunos te dicen 6.000, otros dicen 3.000. Bueno, vamos a suponer que entre ese eje hubo alrededor de las 3.000, 4.000 personas. Nosotros no paramos en todo momento de estar con gente, fue precioso. Y sí se veía que la gente disfrutó, que era algo distinto. Y bueno, con ganas de que sea un evento anual. Es más, ya estamos trabajando en la próxima, así que
Y que seguramente irá creciendo, Alberto, de esto no tengo ningún tipo de dudas. Yo antes de realizar la nota hablaba de que una de las cosas que me llamó la atención fue ese tener que adaptar determinado tipo de semillas, acriollarlas de alguna manera, porque imagino que debe haber variedades que de repente es muy difícil lograr que se puedan producir en suelo uruguayo. Bueno, es la parte que no se ve de la cata, ¿no? O del trabajo con tomates. Durante muchos años se vienen haciendo planillas, que son documentos compartidos de Google gracias a la tecnología, donde vamos anotando todo, cómo se comporta cada variedad en cada suelo, incluso en cada chacra, ¿no? No es lo mismo una chacra pegadita porque la veta de tierra es otra. Entonces vamos anotando cómo se comporta frente al invierno, frente al calor, frente a las plagas, frente a los hongos. También vemos la productividad, si es un tomate que es productivo, si la piel es gruesa, lo que me va a indicar que va a poder viajar, ¿no? Porque si es una de esas piel fina que se raja como la mayoría de los tomates antiguos, no va a tener ese valor tan comercial. Incluso la cantidad de semillas, el dulzor. Gracias a la UTEC, a la Universidad Tecnológica, nos aportó muchísimos datos que no podríamos haber realizado sin instrumentos. Por ejemplo, la presión que soporta un tomate si lo apretamos, el pH, la acidez, los grados Brix, todo eso son datos que van complementando este estudio que venimos realizando con la experiencia únicamente, ¿no? Por suerte, durante este proceso conocí mucha gente, no es un trabajo que por supuesto se hace uno solo. Conozco una amiga bióloga en México que me da una mano increíble con la parte de microorganismos, trabajamos juntos haciendo cursos y eso. Después conozco muchos agrónomos, o sea, químicos. Entonces cada uno, porque en esto tenés que aprender de todo un poco, ¿no? Porque si yo necesito bajar orgánicamente un pH del agua, bueno, ¿cómo hago? ¿Con qué ácido y de qué manera? Y todo eso lleva un aprendizaje constante y eso es lo que lo hace fascinante. Claro, yo decía también de este tema de la investigación y un poco ahí la mezcla del profesor de informática, porque bueno, estás creando como una verdadera base de datos con respecto a toda esta investigación, ¿no? Claro, yo a los productores que trabajamos juntos siempre les digo, cuando pasa algo en una planta que se nos seca o 100 plantas que se nos sequen, se nos mueren, no importa si nosotros entendemos por qué pasó, porque después vamos a poder solucionarlo. Entonces ese proceso de investigación, me imagino que en todos los procesos es lo mismo, te lleva a algunas frustraciones, otras alegrías. Este año particularmente fue muy difícil en la chacra de la Postergada, tuvimos un problema con el fósforo del suelo. Bueno, pero logramos encontrar cuál era el problema que vamos a poder ir, que ya lo estamos corrigiendo para el año que viene. Si uno lo ve de un lado, se perdieron muchas variedades, se vería como un fracaso, pero nosotros lo vemos como un gran logro porque fue un tema muy complicado y que justo nos encuentra en la planificación de una cata y de la primera cata nacional. Era una carrera contrarreloj. Alberto, ¿y a qué se deben los nombres? Por ejemplo, yo te daba algunos ejemplos al azar, el belleza azul, el belleza negro, hasta te preguntaría por el propio cherry, ¿por qué le llamamos cherry? Supongo que el perita será por su forma, pero en el caso de belleza azul y belleza negra, ¿a qué estamos apuntando con los nombres? Bueno. Particularmente, belleza azul y belleza negra no son tomates antiguos, o sea, son tomates que no tienen todavía los 50 años que se necesitan de registro para ser considerado un tomate reliquia o tomate antiguo. Generalmente el nombre lo va a poner quien crea la variedad, o sea, las variedades se polinizan a mano y van saliendo variedades que son estables. ¿Qué quiere decir estable? Que de esa semilla me sale cierta cantidad de plantas que tienen las mismas características que yo quería y a lo largo del tiempo se queda estable del todo, o sea, puedo asumir que esa semilla me va a dar ese tomate. Entonces el que genera y logra eso le pone un nombre que seguramente parte de la cruza de dos variedades, por ejemplo, belleza azul, de algún tomate azul con algún otro. Pero las más antiguas generalmente tienen los nombres de los pueblos donde eran cultivados. Por ejemplo, crim negro es de Crimea. Hay unos tomates antiguos españoles que uno se llama, por ejemplo, morao de Fitero, es de un pueblo de Fitero. Después tenemos el feo de Tudela. En Tudela apareció un tomate que se cultiva hace años, enorme, casi 1 kilo. Es feo el tomate de aspecto, muy rico, muy grande. Y bueno, entonces en el pueblo lo van nombrando. Lo complicado es que hay varios pueblos que tienen el mismo tomate y cada uno le puso el mismo otro nombre. Y uno piensa que está frente a tomates diferentes. Ellos van a decir que son tomates diferentes, pero después que lo vemos son muy similares.
Para entender un poco, cuando decís que la polinización se hace a mano, ¿me estás hablando de que, digamos, la mezcla entre un tomate y otro es la creación, digamos, del productor y ve de ahí lo que sale? Y si ese tomate que sale puede producir a su vez semillas de lo que sería como una nueva variedad. Claro, eso es un poco, para entenderlo, habría que ir al tema de las leyes de Mendel, ¿no? Pero lo que hace un productor, así como nosotros, con un estudio que no es avanzado en la biología, es, bueno, hay cierto momento de la flor. Yo eso lo he hecho muy pocas veces con poco éxito, porque es Ajá. un tema que estoy recién mirando. Las variedades que yo tengo no son, a no ser el Sharpei azul que nombraban en el informe, ese sí, es una creación propia, donde hay cierto momento del día en que la flor está pronta para que yo le pueda sacar el polen de una y ponerlo en la otra. Porque el tomate se autofecunda. Si me demoro mucho, no voy a poder lograrlo. Después Claro. que ese tomate lo marco, lo dejo madurar, saco semillas y vuelvo a probar, planto 20 plantas. A eso se le llama lo que es la F1. Van a ver que en vez de esas 20 plantas, 17 salen homogéneas en cuanto a lo que yo quería y capaz 3 no. Y bueno, de esas 17 vuelvo a elegir una, hago lo mismo, o sea, saco un tomate, el que más me guste, el más lindo, el más rico, el más todos los atributos que yo quiera, y vuelvo a sacar semillas y a plantar al año siguiente otras 20, o 30, o 100. Si hubiera recursos, plantaríamos 100 y tendríamos mucho más. Lo hago durante varios años, entonces ya veo que prácticamente de las 20 plantitas, las 20 son ese tomate. Y ahí podemos decir que estamos frente a una variedad estable. ¿Ah? Y el Sharpei azul es un ejemplo de eso. Lo fue en su momento el Belleza azul, el Belleza negra. Y en Que me el nombraba. en el caso del cherry, ¿el tomate nace así de pequeño o es creación del hombre, del productor, el generar esa especie de, no sé, miniaturización del tomate? No, no, el cherry hay muchas variedades que se conocen desde muchos años que ya son chiquitos. Antes eran los cherry silvestres, claro, después fueron en la misma naturaleza se da a través de una abejita la polinización y te puede pasar que se genere una nueva variedad y vaya quedando estable. Los primeros cherry eran mucho más chiquitos y después, bueno, con ese proceso de polinización que pudo haber sido por la naturaleza o forzada, que empiezan a quedar cherries más grandes, Ujú. más comerciales, más ricos, pero se puede dar naturalmente también. Además del apasionamiento, de la investigación, de todo lo que realizás, ¿la producción la vendés? Es gracioso, pero acá donde yo hago todas estas pruebas no se produce, se produce la semilla y el plantín. En la chacra sí, en la postergada de Patricia y de Gerardo, ahí sí llevamos los plantines y ellos manejan el tema de canastas Sí. agroecológicas donde ponen un poquito de cada tomate para que lo prueben y ahí tenemos la evaluación de la gente. Entonces Patricia a fin del ciclo me dice, mirá, encantó tal cherry, el año que viene ponemos más, o tal tomate se me pasó muy rápido, no podemos, y bueno, y ahí es donde hacemos también todas las anotaciones, las investigaciones. Ahí se aplica mucho la tecnología, tenemos sensores de humedad en el suelo a 10 centímetros de profundidad, a nivel de suelo y a 1 metro de altura, lo cual nos va dando datos para poder producir tomates más tiempo, sobre todo al ser agroecológico no podemos usar muchos químicos. Bueno, estamos buscando trabajar mucho con los microorganismos, Ujú. usamos el acolchado. Ahora en invierno pusimos sensores ya para analizar qué temperatura tengo en el acolchado del suelo, a ver si voy a tener alguna variedad resistente para poder tenerla madura en septiembre, por ejemplo. Y todo eso cada año para nosotros no es perdido si logramos recopilar datos, sean positivos o negativos. La verdad que es absolutamente apasionante el trabajo que hay detrás de todo esto. En el cierre te tengo que preguntar sobre proyectos. Me imagino que, como lo acabas de decir en parte de la conversación, ya pensando en la cata del año que viene. Hay mucha cosa sobre la mesa y bueno, estamos reuniéndonos para ir viendo para qué lado vamos, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Ujú. Pero concretamente está la cata del año que viene, que seguramente vamos a ver si no hacemos algún concurso donde cada productor lleve el tomate preferido y bueno, gane algún premio, el tomate más grande, más rico, en base a lo que diga la gente.
También tenemos en la postergada un proyecto gastronómico interesante ahí sobre el lago, algún tipo de proyecto de restaurante donde la gente pueda elegir su ensalada, pueda sentarse frente al lago, hacer algo al aire libre. Bueno, estamos en esas dos cosas y bueno, y por supuesto seguir con los cursos y talleres de huerta virtuales que hacemos con mi amiga en México, que ella da una parte y yo doy otra, y bueno, esas serían las tres cosas que están más fuertes. Hay algún otro ruido en algún otro proyecto, pero esto sería lo más fuerte. Y nunca dejar de lado, por supuesto, seguir investigando, ¿no? Y seguir probando nuevas variedades. Bueno, Alberto, realmente ha sido un enorme placer tenerte en La Mañana en Casa. Hemos conocido parte de lo que es un trabajo que venís realizando desde hace muchísimo tiempo, el mayor de los éxitos como hasta ahora, y muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Cualquier cosa a las órdenes, estamos en contacto. Un abrazo, saludos para todos. Muy bien, Alberto Castañero ha dialogado con nosotros a propósito de todo su trabajo, de estas más de 300 variedades, que si nos parecían muchas, vieron que dijo, en el mundo se conocen más de 3.000. Y yo, que para dar siempre la nota acá en La Mañana en Casa, vuelvo con Eliana y Cairo diciéndoles que, como siempre, a mí me gusta agarrar para el lado de los tomates.